Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos en vivo en TikTok. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el tráfico de estupefacientes, sus aristas, su impacto y sus dimensiones en la vida de quienes están afectados por él. Es de lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy, en el podcast de Alberto Zambrano. Soy Alberto Zambrano y acompáñame a analizar este problema de salud pública desde la lente de Hollywood en un film review en mi canal. Aprovecha y me sigues en TikTok, en YouTube y te suscribes, ¿ok? Suscribirse, dejarme likes, comentar, seguir, eso es gratis, ¿ok? Y suscribirte a mi Patreon, patreon.com/Alberto Zambrano. Eso sí no es gratis, puedes hacerlo a partir de $1 o lo que quieras dejar allí, a partir de $1. o si gustas, me dejas una donación en cripto en las coordenadas que te dejo en la descripción de este video, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una cinta en esta crítica de la película de Steven Soderbergh sobre el contrabando. Ok, vamos a echar un vistazo a la película y nos preguntamos si es precisa o no. Ok, Steven Soderbergh siempre ha sido un director muy controvertido, un director controversial al que le gusta hablar sobre temas de ese particular y en particular el tráfico. Aborda el mundo del contrabando y sus múltiples aristas. La película está protagonizada por Benicio del Toro, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones y Don Cheadle. Ganó 4 premios de la Academia, incluyendo Mejor Director para Soderbergh, Mejor Actor de Reparto para Benicio del Toro, Mejor Edición y Mejor Libreto. Merece la pena verla si te interesa más si te interesa sobre este oscuro mundo. ¿Ok? Traffic es una cinta del año 2001, como les dije, está dirigida por Steven Soderbergh, de la cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? La primera vez que yo vi Traffic la vi en el cine, yo vi fue en el cine en el año 2000. Recuerdo que la sala no estaba muy llena, de hecho éramos a lo sumo 15 personas en la sala. Yo era un adolescente y realmente no había más nada en la cartelera ese día, ¿ok? Lucía como una cinta genial por su elenco. La vi y la quise ver, ¿ok? Vi el póster y dije, vi el elenco y dije, bueno, vale la pena verla. Y lo que vi cambió mi percepción sobre lo que era un film sobre narcos y delincuentes y cambió mi percepción sobre ciertas cosas, ¿no? Traffic te da la idea de que vas a ver una cinta de acción y lo que ves es un thriller en la que cambia tu percepción sobre lo que es el mundo del narco, ¿no? Ves el Traffic te da la idea de que vas a ver una cinta sobre acción, sobre un despacho gigante de narcóticos que va del punto A al punto B y en realidad no es así, ¿ok? Traffic fue una película la que le fue muy bien en la temporada de premios. Como dije antes, ganó 4 premios de la Academia, ganó Mejor Director, Mejor Edición, Mejor Libreto y Mejor Actor de Reparto. Tuvo una nominación para Mejor Película, aunque perdió ese año contra otra cinta genial, que es Gladiador de Ridley Scott, ¿no? También ganó 2 Golden Globes, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión, así como varias nominaciones sobre Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz en los Golden Globes. El elenco de esa cinta está repleto de estrellas como Catherine Zeta-Jones, Benicio del Toro, Michael Douglas, Topher Grace, James Brolin, Dennis Quaid, Benjamin Bratt, Viola Davis, John Slattery, Salma Hayek, Luis Guzmán, Don Cheadle, Erika Christensen, entre otros, ¿ok? El elenco de verdad es genial. eh, Sobre la banda sonora, bueno, vale la pena hacer una acotación, ¿no? Cuando yo era un adolescente a principios de los años 2000, estaba encantado con la ola del big beat, de la música electrónica y la corriente alternativa. Y la banda sonora de Traffic fue una de las cosas que me encantó. Tenía pistas de Fatboy Slim como Give Paul Man a Break, Unending de Brian Eno y la genial On the Roads Again, que es una pista de Morchiva, ¿ok? Las cuales recuerdo haber escuchado en esta película, ¿ok? Y yo me acuerdo que esperé a que rodaran los créditos y que anoté cuáles eran las canciones para después descargarlas en un programa que se llamaba Audio Galaxy, porque así era como antes escuchábamos nuestra música a principios de los 2000, porque el sucesor de Napster lo habían cerrado, ¿no? Y la escuchaba en un reproductor de MP3 que mi tarjeta de memoria era de 256 megas en aquel entonces, ¿no?
en la década de los 2000 antes de que llegara Spotify, porque desde antes yo siempre fui, desde muy pequeño siempre fui un melómano, ¿no? De esa banda sonora yo les recomiendo todas las canciones, porque en particular On the Roads Again de Morchiva está grabada con un piano Fender Rhodes que le da un tono súper cerebral a una pista que es de casi 8 minutos, que si la escuchas con audífonos a alto volumen de verdad que te va a encantar, ¿no? Que todavía cada vez que la escucho recuerdo el lugar y en el momento exacto de donde la estaba escuchando y en el sitio donde la estaba escuchando. Pero volvamos a Traffic de Soderbergh, ¿ok? Traffic es una cinta de hipervínculo. El hipervínculo es un estilo de hacer cine caracterizado por estructuras narrativas que son complejas y multilineales que hilvanan historias de varios personajes bajo un solo tema en común. En este caso, el tema es el narco y el cómo esa actividad comercial ilegal toca las vidas de quienes trafican, de quienes persiguen a los traficantes, de quienes legitiman a los negocios de los traficantes, de quienes defienden a los traficantes, de quienes trabajan para los traficantes y de quienes se ven impactados por el consumo de lo que los traficantes venden, ¿ok? Todo está condensado en 3 arcos narrativos, en 3 historias de las cuales Soderbergh hace un trabajo de fotografía impecable, ¿ok? Si ven la cinta notarán que cada historia está identificada con un color muy distinto, ¿ok? Y empezamos con la historia mexicana, que es donde comienza la cinta en general, ¿ok? Notarán que cuando estamos en México el color es amarillo, es muy brillante y casi con una sobreexposición al brillo del sol. Y es algo que surge por error, ¿ok? Y ya que cuando los primeros días de filmación, cuando comienzan a hacer esta película, esto surge por errores de producción, ¿ok? Y es algo con lo que Steven Soderbergh tiene que lidiar. De hecho, él tuvo que por la forma en la que él quería hacer la película, que es una película que tiene ángulos de cámara muy cercanos, y él incluso es el mismo que manipula la cámara, es el mismo que está de cerca trabajando con la cámara, puedes ver cómo utiliza eso. Él utiliza una cámara, aquí tengo el nombre de la cámara. El nombre de la cámara que Steven Soderbergh utiliza es una Panasonic, creo, ¿no? Pero el enfoque que la cámara, que él le quiere dar a la cámara, okay, con una Panavision Millennium XL, okay, era de cuadros pequeños y muy iluminados que le permitieron a él moverse eh, muy libremente, ¿no? En la línea, en una de las líneas, okay, que es la línea americana, utiliza un film de tungsteno con que le da un sentimiento a la cinta, frío, monocolor, de color azul, de color azul intenso, ¿no? En otras ocasiones él utiliza el amarillo, como les dije, ¿no? Y así va, ¿ok? Lo cierto lo cierto del asunto es que Soderbergh en esta cinta en particular, su cinematografía y su edición es brillante. Por eso la cinta se gana el Oscar a Mejor Edición, ¿no? Este, Otro de los detalles de cómo está hecha esta película y que de verdad el libreto es genial, por algo también se gana el Oscar a Mejor Libreto, ¿no? Resalta la forma en la cual la cinta está construida, porque justo en el momento correcto es que él intercala las historias y el cómo ese intercalado de las historias de forma a veces lineal y de forma a veces no lineal lo logra, ¿no? O sea, el uso como les decía, el uso de la fotografía está allí, ¿ok? Es una... utilizó, como les dije, utilizó una cámara, aquí, lo había perdido, aquí está. Para el color azul, ¿ok? En Estados Unidos, en la trama que desarrolla en los Estados Unidos, que ya se las voy a explicar, utilizó una cinta de tungsteno, ¿ok? Para la narrativa que gira en torno a los agentes del DEA y a los agentes de la esposa de Elena Ayala, que es el personaje de Catherine Zeta-Jones, usa unos filtros de difusión, ¿ok? Que le dan un flash a la cinta que la sobreexpone para un color
más caliente, y para la historia de Benicio del Toro, ¿ok? Utiliza filtros color tabaco, ¿ok? Y un shooter en ángulo de 45 grados para darle un feeling casi estroboscópico, ¿ok? Que nos lo da, ¿no? Y luego toda la cinta la pasó por Ektachrome, que aumenta su contraste y le da ese feeling granoso de la película, ¿ok? Y quería darle esos looks distintos a cada historia, porque quería que la audiencia, que la gente que la estaba viendo la película, mantuviera un hilvanado de los muchos personajes que estaban allí y poder absorber la información. Y esa forma de poder conectar lo visual con esa narrativa densa, porque la película tiene una serie de narrativas muy densas en la forma en la que nos narran esta película, como ya lo vamos a ver, ¿okay? Es lo interesante del, es lo interesante del asunto. Muchos saludos a la gente que está llegando. Por favor, compartan el like, por favor, denle like, ¿ok? Porque es esto, ¿no? Ven, vamos a empezar por la primera parte de la película, ¿ok? Que está Javier Rodríguez, que es el personaje de Javier Rodríguez de Benicio del Toro, ¿ok? Él es un policía mexicano que comienza la película en una carretera polvorienta donde le toca interceptar un cargamento de droga que llega por avioneta a una de las tantas pistas clandestinas que hay en México con su compañero. El tipo intercepta el despacho, arresta a los que están transportando el camión y poco después de interceptar y arrestar a los que estaban transportando la droga, lo interceptan unos soldados y un general, que es el general Salazar. El general Salazar le quita el decomiso, le quita los detenidos, y el general ve en Javier a un policía capaz, a un policía que contrata, a un policía que lo instruye para que capture a un sicario del cartel de Tijuana, a cargo de los personajes de los hermanos Obregón. Javier Salazar le gusta la idea, quiere ayudar a desmantelar al cartel y quiere capturar a ese sicario, que sería el primer paso para desmantelar al cartel. Así que se da la tarea de perseguirlo, ¿ok? Lo rastrea hasta un bar gay en México, lo seduce, coqueteando con él, y lo captura. Lo lleva hasta donde está el general y lo comienzan a torturar, donde da los nombres de los miembros del cartel de Juárez. Javier los arresta, pero conforme se dan los arrestos, Javier, el policía interpretado por Benicio del Toro, descubre ciertas cosas. En el momento en el cual le toca transportar a petición del general Salazar a una mujer interpretada por Salma Hayek bajo las órdenes, de un sitio a otro, él se da cuenta que está llevando a esta mujer a la casa de un hombre llamado Porfirio Madrigal, alias el Escorpión, ¿ok? Y se da cuenta que el Escorpión es el jefe del cartel rival al cartel de Tijuana, que es el cartel de Juárez, ¿ok? Entonces, Javier y su compañero, que se llama Manuel, se dan cuenta y deducen que el general Salazar es corrupto, que trabaja para el cartel de Juárez, ¿ok? Y que la campaña antidrogas del gobierno mexicano es mentira, y que el general Salazar sencillamente está usando su escritorio gubernamental para acabar con la competencia y para el lucro propio, permitiendo que el cartel rival opere a sus anchas. Su compañero Manolo trata de vender esa información a la DEA, pero el general Salazar descubre eso y mata a Manolo en el desierto y obliga a Javier a observar esa cruenta muerte a cambio de su colaboración y su silencio. Javier está atormentado por el destino de su amigo y cuadra con la DEA una reunión, ¿ok? Expresa su dolor por traicionar a su gobierno, expresa su dolor por lo que está ocurriendo, y acuerda que él va a dar su testimonio a cambio de que los americanos pongan algo de dinero para mejorar la infraestructura eléctrica de su vecindario, para que los niños puedan jugar al béisbol en un lugar en la noche, ¿okay? En un campo de béisbol en la noche, en lugar de irse al inframundo del narco, ¿okay? Eventualmente, toda la trama corrupta del general Salazar se descubre, al general Salazar lo arrestan y el general Salazar aparece muerto en la misma prisión donde torturó a aquel sicario, ¿okay? Un inciso, de forma meramente casual, el nombre del sicario es Francisco Flores, ¿no?
Bueno, aquí aquí es donde vamos a la trama en Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos tramas, ¿no? Está la trama del poder y la trama de la DEA, ¿ok? En la trama del poder tenemos a el, al general, tenemos a Robert Wakefield, ¿ok? Este, tenemos a Robert Wakefield. Como les dije, en Estados Unidos hay dos líneas narrativas. La del color azul intenso, ¿ok? La que usó ese filtro de tungsteno de forma maravillosa, está Robert Wakefield. Robert Wakefield es interpretado por Michael Douglas, ¿ok? Michael Douglas es un juez súper conservador en Ohio, al que lo nombra el gobierno, el presidente de Estados Unidos lo nombra su SAR antidrogas. Cuando toma el cargo, el jefe antidrogas de Estados Unidos previo le advierte que en la guerra contra el narco no hay futuro. Es una guerra anodina, es una guerra imposible de ganar, ¿ok? Y Wakefield empieza a sentirse incómodo con esas advertencias, ¿ok? Robert Wakefield tiene una hija que se llama Caroline. Está interpretada por Erika Christensen. Caroline es una estudiante modelo, tiene notas excepcionales en una escuela privada, está en la sociedad shakespeariana, está en el equipo de voleibol, le va súper bien, ¿no? Robert, su esposa Bárbara y Caroline son de una familia de alcurnia, de nivel, de renombre y de poder político. Pero Caroline, con sus amigos, consume perico, metanfetaminas y al poco tiempo comienza a consumir heroína, ¿ok? Al mismo tiempo, el novio de Caroline, que está interpretado por Topher Grace, Eric Foreman en That 70 Show, si no entienden la referencia, le muestra cómo consumir piedra, crack. Una noche, luego de que un amigo tiene una sobredosis y lo dejan medio muerto frente a una sala de emergencia de un hospital y las autoridades los interceptan y rastrean el hecho, Robert y su esposa se dan cuenta de que su hija tiene un problema de consumo. Robert descubre que su esposa sabía de esto desde al menos 6 meses. Y luego de una agria discusión, Robert atrapa a su hija consumiendo en el baño, completamente drogada, y furioso la manda a rehabilitación. Obligado por cuestiones políticas y por la ironía de ser el zar antidrogas del país que más consume en el mundo, con una hija presa de la adicción, Robert oculta sus presiones familiares y se va a México a reunirse con el corrupto general Salazar en la Ciudad de México. En México, Robert Wakefield y el general Salazar conversan sobre cómo Salazar está pescando a todos los miembros del cartel Obregón y sintiendo la presión de la situación de su hija, le pregunta cómo el gobierno mexicano lidia con el tema de salud pública que genera el tema de las drogas, ¿ok? Y cuando el general Salazar le dice con frialdad que los adictos se tratan a sí mismos, se nota lo brillante actor que es Michael Douglas cuando intenta disimular su pánico por la respuesta de que los adictos se tratan a ellos mismos, ¿no? Mientras tanto, Caroline se escapa de rehabilitación y regresa a Cincinnati, Ohio, a buscar más drogas y comienza a intercambiar su cuerpo a cambio de sustancias con el traficante que le solía vender drogas a su novio. A estas alturas, Robert se entera de que el general Salazar fue arrestado y que está trabajando para el cartel de Juárez, porque estaba trabajando para el cartel de Juárez. Cuando la esposa, Bárbara, le dice a Robert que Caroline robó electrodomésticos y sus joyas, Robert va a la escuela donde estudiaba Caroline, busca al novio de Caroline que se llama Seth, lo saca de la escuela y lo obliga a que le diga dónde está el vendedor. Cuando llega allí, el traficante se rehúsa a dar información sobre el paradero de Caroline y le saca un arma de fuego. Luego, Robert continúa en la búsqueda y se encuentra a Caroline en un hotel a punto de acostarse con un hombre a cambio de dinero. Robert estalla en llanto y el novio desaparece de la escena, ¿ok? Cuando regresa a Washington, D.C., Robert prepara una agenda de 10 puntos para ganar la guerra contra las drogas. Y en el momento en el que Robert empieza a leer su agenda, lee que los adictos son el enemigo número uno en la guerra contra las drogas. Y al leer ese punto, Robert se paraliza, ¿ok? Y se da cuenta de la tragedia familiar por la cual él está pasando. Y eso despierta en él una profunda contradicción. Él se da cuenta de la tragedia de su situación familiar y por ello dice que la guerra contra las drogas implica una guerra contra algunas personas que incluso son sus propios familiares.
cosa que él no puede apoyar, y en el medio de esa conferencia de prensa que le estaba oficiando, se va para regresar con su familia. Robert, su esposa y Caroline terminan en una reunión de narcóticos anónimos con su hija y le muestran apoyo fiel al final. ¿Okay? Porque Robert y Caroline y Bárbara están en un estrato social donde pueden pagar una rehabilitación de alto nivel, donde existe una posibilidad de que Caroline no entre en remisión, cosa que no es la realidad para la mayoría de los adictos en Estados Unidos, que se enfrentan a un problema de salud pública. La rehabilitación en Estados Unidos es sumamente costosa, tiene altísimos niveles de remisión y solo los más privilegiados pueden entrar en un sistema de rehabilitación que realmente los rehabilita y les da la capacidad, pese a los altísimos niveles de reincidencia, de poder recuperarse. ¿Okay? Lo cual nos lleva a la última línea narrativa, que es la de los carteles y del DEA, ¿okay? Que aquí la paleta de colores es brillante, es saturada y granosa. ¿Okay? Nos vamos a San Diego, a California, donde hay unos oficiales del DEA, ¿okay? Unos oficiales del DEA que son Montel Gordon, que es Don Cheadle, y Ray Castro, que es Luis Guzmán, ¿okay? Que reciben un dato de una fuente anónima que lleva al arresto de Eduardo Ruiz, ¿okay? Que es un narco de alto nivel que maneja una operación de legitimación de capitales en California. Lo meten preso y luego de que lo presionan, Eduardo Ruiz decide confesar a cambio de inmunidad para entregar a su jefe, que es el capo Carlos Ayala, el mayor distribuidor de los hermanos Obregón en la costa oeste de los Estados Unidos. A Carlos Ayala lo acusa un fiscal que lo escoge Robert Wakefield buscando mandarle un mensaje a los carteles mexicanos. Conforme el juicio contra Carlos Ayala comienza, Elena, que es interpretada por Catherine Zeta-Jones, es una mujer que vive en una burbuja de la clase alta de Beverly Hills, cuya vida ostentosa y opulenta es muy similar a la de ese show de las mujeres de Beverly Hills, las esposas de Beverly Hills. Cuando ella se entera del arresto de su esposo, su mundo se viene abajo. Un abogado del cartel, un tipo que ella siempre ha visto de cerca con la familia, le informa que su marido no es el empresario honesto que siempre del cual ella siempre tuvo la idea, ¿okay? Y enfrentada a la idea de que al esposo lo van a meter preso el resto de su vida, de que el nivel de vida de ella se va a ir al foso y que un día estando en el parque con su hijo, un hombre la amenaza en nombre del cartel, Elena decide entrar al mundo de los negocios con el marido, pero no sabe cómo. El esposo desde la cárcel le dice que busque información escondida en su casa, en microfilms, que hay números de cuentas, hay datos y hay números de teléfono a quien llamar. Ahí Elena contacta al sicario de lo que los policías mexicanos, Javier y Manolo, andaban buscando. ¿Okay? Lo contacta para que acabe con Eduardo Ruiz, el hombre cuyo testimonio pondría a su esposo tras las rejas. Y lo hace a sabiendas de que en ese juicio, sin ese testigo, el juicio no prosigue. El sicario pone una bomba en el carro en el que deben transportar a Eduardo Ruiz. ¿Okay? En el momento clave, en el momento en el que Eduardo está saliendo del juzgado, en lugar de movilizarse hacia el carro, él decide caminar del juzgado hacia el hotel. ¿Okay? Y decide caminar escoltado. ¿Okay? En ese momento hay una serie de cosas que no van bien. Él debía montarse en el carro y caminar, pero él convence a los policías de que se vayan a pie y así lo logran. ¿Qué ocurre? Que como no se monta en el carro y el sicario montó un coche bomba ahí, Elena por teléfono presiona al sicario de que mate a Eduardo. En el momento en el que lo va a hacer, un francotirador mata al sicario del cartel rival, mata al sicario, ¿ok? Y se arma una refriega de balaceras, ¿ok? Uno de los policías, interpretado por Luis Guzmán, se va corriendo hacia el carro, se monta en el carro y el carro detona, ¿ok? Lo cual genera un drama. Pues si ven el arco narrativo de los dos policías, ahí hay una profunda amistad. El personaje de Don Cheadle queda profundamente marcado por eso y eso lo lleva a hacer una serie de actividades después, ¿ok? Elena, horrorizada por todo lo que salió mal, decide reunirse con el jefe del cartel, que es Juan Obregón.
Y cuando negocian, Obregón asume que Ruiz y Ayala cayeron porque había un sapo, un chivato, un informante en su organización. Y luego de un tenso intercambio, Elena y Obregón llegan a un acuerdo. A cambio de que Carlos y Elena y su organización muevan una cantidad indetectable de producto, la familia Ayala se convertiría en el mayor distribuidor de los hermanos Obregón en la costa oeste, a cambio de que perdonen a Carlos, a Carlos Ayala. ¿Y qué pide Elena? Que eliminen a Eduardo Ruiz. Así que el día que Eduardo Ruiz le toca dar su testimonio en el juicio, Ruiz muere envenenado mientras Ayala a la postre lo liberan. Al poco tiempo, en una conversación entre Ayala y el abogado que aconsejó a Elena, Ayala deduce que fue el abogado quien le dio la pista al gobierno americano sobre Ruiz, evidentemente en una puja por el cartel rival, el cartel de Juárez. El abogado, que es de apellido Metzger, aceptó unos millones para darle información al gobierno y facilitar la caída de un cartel para beneficiar los negocios de otro cartel. Y los millones evidentemente se los dio el gobierno. ¿Okay? Cuando Ayala cuelga el teléfono, ¿okay? El abogado nota que hay dos matones entrando a su oficina. Y en última instancia, el Don Cheadle, el agente dolido de la DEA, entra de forma subrepticia a casa de los Ayala, hace una laraca, un alboroto y planta un micrófono en la casa de los Ayala, dándole una última oportunidad al gobierno de atraparlos, pero sin darse cuenta de que hay un juego político por encima de ellos. Y así concluye Traffic. ¿Okay? Ahora, la crítica. ¿Okay? El primer tema que yo quiero desempacar a la hora de hacer una crítica de este film es que la mayoría de las cosas que entendemos del tráfico no vienen del trabajo periodístico, del trabajo sociológico o etnográfico que la gente realmente tiene tiene de algún tipo, de algún decir o de alguien calificado en la materia. ¿Okay? No, la idea de lo que es el tráfico en general viene generalmente de burócratas, de políticos, de gente en los gobiernos que han articulado de forma hegemónica una narrativa en el imaginario popular, en el discurso de la sociedad, y que eso se cuela hacia los productos culturales, ¿okay? Que consumimos como Traffic. Ahora, Traffic es una película genial, es una película muy bien hecha, ¿ok? No por algo se ganó 4 premios de Oscar y 2 Golden Globes, más todos los demás, ¿ok? El Estado generalmente nos dice cosas de la sociedad, nos dice cómo hablar del Estado en sí. Los estados siempre son el mecanismo como entendemos a la sociedad y también como entendemos al poder estatal en sí mismo. Y las narrativas gubernamentales de los carteles, junto con otras narrativas de la seguridad estatal, como la de inmigración o la del terrorismo, todas funcionan para llevarnos como sociedad hacia cierta comprensión y entendimiento de temas políticos que nos amenazan, cómo debemos responder a ellos y a su vez cómo debemos confiar en la respuesta que le da el gobierno a esas amenazas. ¿Okay? Entonces, Traffic es un problema es una cinta sobre el problema de las drogas en Norteamérica que surge previo al 11 de septiembre y nos expresa de forma magistral 3 historias con múltiples aristas la complejidad de un asunto que es abordado por los gobiernos de forma equivocada, con base a falsos supuestos. Lo he dicho antes, la guerra no es una contra las drogas, es una por las drogas, por su control, es una por su distribución, es una por la influencia que su control conlleva. ¿Okay? La trama de Robert Wakefield, la trama de Michael Douglas, quizás para mí es la más impactante, es la mejor, porque demuestra lo diametral del asunto. Tenemos un hombre que en su obsecuencia, su obnubilación y su negación no concibe que su hija, la del cuadro de honor de la escuela, la de las mejores notas en la escuela privada, y que su familia, que está en los niveles superiores de la sociedad, tenga un problema de consumo de drogas. Para él, el problema de los consumos de drogas es un problema que afecta a los niveles pobres de la sociedad. A su vez, este es un hombre
¿ok? Es un personaje que tiene la tarea de dirigir la labor gubernamental trillonaria, la de dirigir un conglomerado, la acción de un conglomerado militar industrial que maneja prisiones, que maneja el poder judicial, que tiene la labor de perseguir, de juzgar y de castigar a quienes considera de forma arbitraria y unilateral a quienes están del lado incorrecto de la ley, ¿ok? A su vez, el personaje de Michael Douglas es un hombre que despierta ante el hecho de que dirigir ese mega conglomerado contra su propia familia es algo que lo destruiría moralmente, ¿ok? Porque es un hombre que valora a su familia por encima de todo. Por eso se quiebra cuando ve que el conglomerado que le toca dirigir enfila sus armas contra los adictos, contra su propia hija. Y por eso renuncia cuando se da cuenta de que no puedes tratar un problema de salud pública como un problema de seguridad y defensa. ¿Ok? La trama mexicana tiene muchísimas similitudes con el México real. ¿Ok? Es un México donde la infiltración estatal del narco es real. El personaje del general Arturo Salazar en muchas formas se fundamenta en el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que estaba en la nómina de Amado Carrillo Fuentes, del cartel de Juárez. A su vez, Porfirio Madrigal está basado en Amado Carrillo Fuentes, y los hermanos Obregón son los hermanos Arellano Félix del cartel de Tijuana. Si bien Traffic emplea constantemente el tema de los carteles, es importante resaltar que Hollywood siempre se va a hacer eco de esa propaganda gubernamental que resalta el tema de que los carteles existen como superorganizaciones dedicadas solo a eso. El análisis político y cultural de todos estos productos, de todas estas representaciones culturales, de toda esta cultura pop que retrata la llamada guerra contra las drogas, que se nos presenta en todas las plataformas de consumo masivo, nos presenta a los malos de las películas como los carteles, ¿ok? A los carteles se nos presenta como un subterfugio para los narcos reales. Y los narcos reales son políticos, corporaciones y militares que esconden en su narrativa una violencia estatal a ambos lados de la frontera con consecuencias letales para las sociedades que controlan y gobiernan. ¿Okay? La idea de que los traficantes son un ente separado del gobierno, que amasan tanto poder que son una amenaza para el Estado, es una idea sencillamente descabellada. Los traficantes nunca han tenido arte ni parte en la vida política porque sencillamente han estado subordinados a lo que el Estado les tiene que decir. ¿Okay? Si miramos a los años 70, luego de Richard Nixon, cuando declara la guerra contra las drogas, ¿qué pasó en México? Y por extensión, ¿qué pasó en el resto del mundo? Estados Unidos, en México, le ordena a los mexicanos que destruyeran cultivos de amapola, que destruyeran cultivos de cannabis en Sinaloa y en Tamaulipas, ¿ok? Por medio de la Operación Cóndor. ¿Y qué pasa? Que se crea una red nacional de drogas en las afueras de Guadalajara. Los oficiales gubernamentales no hacían los tratos, sencillamente dominaban a los traficantes, ¿ok? Los traficantes de los años 70 eran Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, eran hombres que tenían relaciones oficiales gubernamentales. Félix Gallardo era un hombre que cenaba con oficiales gubernamentales mexicanos en los mejores restaurantes y no eran delincuentes de poca monta, eran parte del sistema, ¿ok? Entonces, productos culturales como Traffic, como Narcos, como La Reina del Sur, las demás narconovelas, nos dan la noción de que los carteles son organizaciones súper poderosas que dominan al Estado en sí mismo. Pero eso no fue así. Y eso no es así en México y eso no es así en ninguna otra parte. ¿Okay? Los traficantes fueron policías que traficaban y que tenían una relación bastante normal con el poder, ¿ok? Caro Quintero y Félix Gallardo participaron en el esfuerzo de la Guerra Fría en México, colaboraron con la CIA entrenando a los contras nicaragüenses, les dieron dinero, les dieron armas. No son cuentos, no son opiniones, son hechos, ¿ok? No fue sino luego del asesinato en el 85 de la gente del DEA Kiki Camarena que el México lo obligan a poner el tema de la guerra contra la droga en la mesa de los asuntos de seguridad nacional. ¿Okay? Y lo que pasó
fue que Camarena se dio cuenta de que los Estados Unidos financiaba los contras con el dinero del tráfico. Héctor Belleres, el agente del DEA que lidera la investigación del Camarena, que lideró la investigación del caso Camarena, lo dijo en 2013, a él le parecía que la CIA coordinó con los mexicanos que había que raptar a Camarena porque éste le estaba diciendo a la DEA de que la CIA estaba metida en el tema del tráfico, ¿ok? De que estaban haciendo decomisos ingentes de dinero que iban para los contras. A la misma conclusión llegó Phil Jordan, que fue el jefe de la DEA en El Paso, Texas, y a la misma conclusión llegó Tosh Plumby, que fue un piloto de la CIA, y a la misma conclusión llegan otros como Anabel Hernández, llegan otros, ¿ok? Como el que escribió Dark Alliance, hay muchos otros, ¿ok? La muerte de Camarena, de Kiki Camarena, fue un ganar-ganar para el DEA. Se deshicieron de él, usaron su desaparición física como una bandera contra el cartel de Guadalajara, que era el rival, y obligaron a los mexicanos a aceptar la agenda de la lucha contra el narco como un tema de seguridad nacional. Y un año después, porque Camarena muere en el 85 y en el 86, Reagan sube el tono de la retórica antidrogas. La idea de los carteles solo aparece en los años 80, cuando en México empiezan a hablar de Juárez. Y luego, en 1995, Ernesto Zedillo aparece diciendo que sí, que los traficantes son un tema de seguridad nacional. ¿Okay? Y la cosa se perpetúa y se sigue perpetuando conforme pasaron los años, ¿ok? Luego, cuando llega Calderón, cuyos secretarios de Seguridad Nacional empezaron, y de Seguridad Ciudadana, empezaron a tener relaciones abiertas y aviesas, y que recibieron dinero y pagos de los carteles, ahí se veía, tenían una relación con el poder bastante orgánica, natural, ¿ok? Entonces, el hecho de que estamos hablando de esta película en particular, que surge como previa al 11 de septiembre y que como una historia, como un producto cultural, es una historia más, ¿ok? Es una historia americana más, una historia construida y como muchas de ellas, ¿ok? Empleada desde los años 70 en adelante con la finalidad de explicarnos el inframundo, ¿ok? Para que por medio de él podamos medio entender, para mostrarnos ciertos mecanismos de cómo estas organizaciones criminales que a la larga funcionan, ¿okay? Que a la larga terminan beneficiando a la gente que empuja la narrativa de que los carteles de la droga existen, ¿okay? Por último, quiero hablar de la trama de la DEA. La trama de la DEA es la menos interesante, ¿okay? Tenemos a dos policías burócratas, ¿okay? Don Cheadle y Luis Guzmán, que son dos tipos que bromean entre sí, que se pescan, que pescan un narco, el narco es bocón, juegan al policía bueno y al policía malo con el narco, le sacan información, ¿okay? Se dan cuenta de que por encima de ellos hay un juego político y judicial que es más grande que ellos, y que ellos dos, estos policías, se creen la narrativa gubernamental porque es su trabajo, ¿ok? Aun cuando en una escena genial, el narco les dice que ellos perdieron hace años la guerra y que los tipos quieren que el narco confiese, que no está, los tipos le dicen que no está haciendo una entrevista de televisión, que el carajo no está en Larry King, ¿ok? Y la cosa termina mal para uno de ellos porque lo mandan al más allá en un coche bomba y el otro tiene que doblar las reglas del sistema para implantar un dispositivo de escuchas de forma ilegal, sin una orden judicial, a quienes sabe que manipularon el sistema por sus otras aristas para escaparse, ¿ok? Y esto me lleva a desglosar el tema de los carteles. No es la primera vez que yo digo que los carteles no existen. Pero ¿qué es un cartel? Si a ver vamos, el término cartel es económico. Tenemos el cartel de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, un grupo de países que producen petróleo, que se ponen de acuerdo para que todos produzcan más o menos lo mismo y lo vendan a más o menos el mismo precio, ¿ok? En los mercados mundiales. Pero la definición de los carteles, al menos lo que es el narco, no se ajusta a la idea económica que tenemos, ¿ok? En su lugar se nos habla de que hay antagonismo, de que hay una serie de grupos pequeños que en lugar de cooperar para que el precio sea bajo, según la narrativa gubernamental, son grupos pequeños que se pelean entre sí, que se tienen rabia entre sí,
que se matan por las rutas por donde transita su producto, que pelean por el monopolio del producto y por su precio. ¿Okay? Y lo interesante de la palabra cartel y lo interesante del empleo de la palabra cartel a lo largo de los años es que la usan para llamar la atención de que es una organización poderosísima, articulada, ¿okay? Que funciona de forma monolítica, pero esa organización que de forma monolítica, que de forma articulada opera, tiene a su vez dentro de sí enormísimas peleas internas, ¿ok? Y que con esas enormes peleas internas que no opera de forma articulada, ¿ok? Ellos son capaces de amenazar la seguridad estatal. Y ese tipo de cosas son inverosímiles, porque parten de una lógica sin consistencia interna que se derrota a sí misma y que con el pasar de los años, con el pasar de las décadas, ¿okay? Se ajusta a las necesidades de la seguridad nacional del complejo militar de los Estados Unidos y el cómo éste exporta su política al sur de la frontera. ¿Okay? En los años 80, los carteles estaban alineados a la línea geopolítica, casados con la línea geopolítica de los Estados Unidos. Por eso les hablé de Kiki Camarena y de los Contra. Había una federación de traficantes en Guadalajara que movía producto para ellos y financiar a los Contra y financiar la contrainsurgencia en Nicaragua y en Centroamérica. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Cae la Unión Soviética, cae el gran enemigo y los Estados Unidos, el complejo militar e industrial, se da cuenta de un par de cosas. Uno, no pueden renunciar, ¿ok? A la gran cantidad de riquezas que les reporta el tráfico, porque es una plataforma que impulsa sociedades hacia la guerra, impulsa a estados a la compra y venta de armas y actividades conexas de seguridad. Y los narcos tampoco van a dejar de vender, van a dejar de comprar y van a dejar de renunciar a esa gran riqueza. Y dos, como ya el enemigo, como cayó la Unión Soviética, ya el enemigo no era el comunismo, ¿ok? El nuevo enemigo se tenía que convertir en los narcotraficantes, ¿ok? El nuevo enemigo tenía que ser el traficante, el nuevo enemigo tenía que ser el contrabandista. Entonces, ese discurso acomodaticio se tenía que sostener por sí mismo, se sostiene por sí mismo y se sostiene sobre la vida de millones de personas que cobra la guerra y sobre la cual esta brillante cinta de Steven Soderbergh nos echa la historia. Con esto concluyo, ¿ok? Y quiero dejarles la idea de dónde verla, ¿ok? Traffic es una cinta que está disponible en Apple TV, en Amazon Prime Video, en YouTube, en Voodoo Fandango, en hdtoday.tv. La pueden ver en muchos sitios. Es una película que de veras se las recomiendo porque les va a gustar. Si la quieren ver para fin de semana, por favor háganla, ¿ok? Con esto termino. En una próxima transmisión les hablaré y haré un análisis similar sobre Ozark en Netflix, ya que voy a hacer una serie de transmisiones sobre este tema que me gusta mucho y cómo el tema del tráfico lo vemos y nos lo retratan en los productos culturales, ¿ok? Patreon.com/Alberto Zambrano. A partir de $1 te puedes suscribir allí, ¿ok? O lo que quieras dejar. En la descripción de este video y de este audio te dejo las coordenadas. Si no te gustan las donaciones anónimas y quieres hacer una donación en cripto, recuerda que lo que tú quieras aportar aquí me ayuda a mejorar el canal, a hacer acopio, a poder comprar memorias para poder mejorar la transmisión, comprar un mejor plan de internet, poder comprar una mejor computadora, poder comprar y mejorar los equipos, ¿ok? Me ayuda a monetizar el canal. Recuerda que puedes compartir, comentar, suscribir, mandarle esto a algún amigo, a algún familiar, ya que esto me ayuda con el algoritmo y ayuda a que mi mensaje llegue a más personas, ¿ok? Con esto concluyo, con esto me voy, no sin antes decirles a todos gracias por el apoyo que me han dado en las últimas semanas. El canal está creciendo, hay gente que se está suscribiendo al Patreon y les quiero agradecer. Vienen cosas buenas, vienen cosas mejores. Esta es una de ellas. Esta es la primera de una serie de programas que voy a hacer sobre
cómo se retrata este fenómeno terrible que es el contrabando de sustancias ilícitas en los productos culturales y cuál es el efecto que esto tiene. ¿Okay? Quiero darle las gracias a la gente que se suscribe, a la gente que me ve de forma general y de forma constante, a los que siempre están aquí, a Omar, a Fan Militar, ¿okay? A Gaby, a Sinclair, a Barbie, a todos los que están aquí, a los que a Nina, a todos los que están, a todos los que constantemente se meten, se suscriben, por favor, sigan, gracias por su constancia y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta la próxima y nos vemos. Chao.